Todos han venido pronto. Hola, Hola. ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro. Hola. Hola. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Siéntese. Hola. Hola. ¿Qué miráis con tanta atención? ¿Qué? Los vídeos de las canciones de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Canciones de la Iglesia de Dios Todopoderoso? Oh, suena curioso. Estas canciones son muy atractivas. Vamos a echarles un vistazo. Claro. La aparición de Dios se refiere a su llegada a la tierra para hacer su obra con su propio carácter e identidad y con su propio método. Desciende entre los hombres para iniciar una época y terminar otra. Esta aparición no es una señal o un cuadro ni una especie de ceremonia. No es un milagro, una gran visión y mucho menos una clase de proceso religioso. Es un hecho real y verdadero que se puede tocar y contemplar. Un hecho que se puede tocar y contemplar. Tal aparición no es por seguir un proceso o por una obra que se realice a corto plazo. Es más bien por una etapa de obra en el plan de gestión de Dios. De verdad, esta canción es impresionante. ¿Hay más? Venga, pon otra. Es cierto, es una maravilla. Hay muchas canciones en la página web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sí, Sí, vamos a claro. escuchar otras. Sí, Sí, claro. sí, claro. Son muy bonitas. Dios encarnado pone fin a la era en que no veían el rostro de Jehová y termina la era en que la humanidad creía en un vago Dios. En particular la obra del último Dios, Dios encarnado, trae a la humanidad a una época más realista, una época más práctica y más agradable. Él no solo pone fin a la época de ley y doctrina, más importante, revela a todos un Dios real y normal, que es justo y santo, que abre la obra
misterios y el destino de la humanidad. Creo a la humanidad y su obra completa está. Aunque estuvo oculto por miles de años, con el tiempo vago ha acabado ya. Con el tiempo vago ha acabado ya. Dios pone fin a la era en que no se podía cumplir el anhelo de ver su rostro. Termina el tiempo en que la humanidad servía a Satanás y los conduce a una época nueva. Este es el resultado de la obra de Dios en la carne. En lugar del Espíritu, en lugar del Espíritu de Dios. Estos vídeos de la Iglesia de Dios Todopoderoso son estupendos. Sí, estas canciones son fabulosas. Son imágenes muy tranquilizadoras y relajantes. Sobre todo las letras con palabras muy originales. ¿Quién ha escrito esas palabras tan realistas? La verdad es que resultan muy emotivas. Dicen que la aparición de Dios es encarnarse y hacer una etapa de la obra de salvación de los hombres. Es la primera vez que lo oigo. Me pregunto, ¿no es esa aparición igual que la aparición y obra del Señor Jesús? Esto es muy distinto de lo que creemos sobre la aparición de Dios descendido de entre las nubes. Parece haber profundos misterios en la aparición de Dios que merecen ser examinados. Sí, esto es muy distinto. ¿Habrá vuelto Dios para realizar su obra? Desde luego. No quiero ocultároslo. Llevo más de un año estudiando minuciosamente la obra de Dios Todopoderoso por Internet. Leo la palabra de Dios Todopoderoso. Cuanto más leo, más me ilumina. Y he entendido algo de la verdad. Estoy totalmente convencido de que este es el camino verdadero. ¿Camino verdadero? ¿Cómo puede ser? También vosotros deberíais ver los vídeos de la Iglesia de Dios Todopoderoso y oír su palabra, para que no corráis el riesgo de cerraros todas las puertas y que os acabe abandonando el Señor. Sí, claro. En estos años hemos confiado en nuestros propios conceptos y fantasías y creído que el Señor regresará descendiendo de entre las nubes y hemos estado esperando. Hasta ahora no hemos visto que el Señor Jesús haya descendido de entre las nubes blancas. Pero nunca, ninguno nos habríamos imaginado que Jesús encarnaría de nuevo como Hijo del Hombre y descendería sobre China. ¿China? Vino a China a expresar toda la verdad para purificar y salvar a la humanidad. A realizar su obra del juicio que, como es lógico, tiene comienzo por la casa de Dios. Y a desvelarnos todos los misterios que contiene el plan de gestión de Dios. Todas las verdades que necesitamos, deseamos y debemos entender están en la palabra de Dios Todopoderoso. Esto nos abre los ojos de verdad.
Cumple plenamente lo prometido por el Señor Jesús. Cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará hacia toda la verdad. La palabra expresada por Dios Todopoderoso es lo que el Espíritu Santo les dice a las iglesias como profetiza el Apocalipsis. Ahora la palabra de Dios Todopoderoso y los testimonios victoriosos del pueblo elegido de Dios en China ya se han publicado en Internet, para que toda la humanidad los busque y examine detenidamente. Sin duda, la palabra de Dios Todopoderoso tiene autoridad y poder y es toda la verdad. Nadie se atreve a negar las expresiones de Dios Todopoderoso. Muchas personas han buscado e investigado en Internet y al fin han aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. El mundo religioso está despertando. Basta con esto para demostrar que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. La obra del juicio de Dios Todopoderoso es sin duda la obra de Dios de los últimos días. Desde luego vale la pena buscarla e investigarla. Amén. ¡Hala! ¿Qué novedades más sorprendentes hemos oído hoy? Tenemos muchas ganas de que vuelva el Señor. Tengo que darme prisa en investigar. Anciano Lee, lo que ha dicho el anciano Im parece tener mucho sentido. Por tus palabras, indicas que vale la pena investigar este camino. Dices que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y que Él ha expresado muchas verdades para realizar el juicio de Dios en los últimos días. Pero no lo entiendo. Pues está claro que esto no lo dice la Biblia. Amén. La totalidad de la palabra y la obra de Dios está en la Biblia. La obra salvadora de Dios se ha realizado. Amén. Cuando vuelva el Señor, nos llevará al reino de los cielos. Así que, ¿cómo va a haber otras palabras y obras suyas aparte de la Biblia? Amén. Eso es imposible. No lo aceptaré mientras no consigas convencerme completamente. Anciano Im, tú llevas muchos años trabajando y predicando. Deberías conocer toda la palabra de Dios de la Biblia. No existe la palabra de Dios que no esté claramente contenida en la Biblia. Todo lo que prediquemos debe basarse en la Biblia. Debemos ser fieles a la Biblia siempre. Amén. Así que, ¿por qué haces que los hermanos y hermanas lean la palabra de Dios Todopoderoso en Internet? Dime si eso no es apartarse del camino del Señor. ¿Y no compartir esos contenidos con los hermanos y hermanas? Diaconisa superior, espera a que termine antes de hablar. Hermanos y hermanas, tengamos esto claro. Toda la palabra de Dios está en la Biblia. Y nuestra fe en el Señor debe basarse sin excepciones en la Biblia. Amén. Apartarse de la Biblia es resistirse a la verdad y traicionar al Señor. Amén. Amén. Más os vale confesaros pronto y pedirle al Señor que os perdone. Amén. Toda la palabra de Dios está en la Biblia. Apartarse de la Biblia es apartarse del camino del Señor. Amén. Anciano Im, se han cumplido las profecías del regreso del Señor. El día de la venida del Señor ha llegado. El Señor puede venir en cualquier momento a recibirnos. Debemos hacer que los hermanos y hermanas lean más la Biblia y se aferren a ella. Al Señor le satisfará que estemos atentos a su regreso. Amén. Así el Señor no nos abandonará cuando venga. Dinos, ¿por qué motivos aceptas un camino distinto al que nos marca la Biblia? ¿Creéis que toda la palabra del Señor solo está en la Biblia? Y que el Señor no expresa, no nos dice más palabras fuera de ella. Bien, entonces os pregunto, ¿consideráis que podría contener la Biblia todo lo expresado por el retorno de Jesús? ¿Lo podéis aclarar justamente? Toda la Biblia ha sido recopilada por el hombre. El Nuevo Testamento no se recopiló hasta unos 3 siglos después de la ascensión de Jesús a los cielos. Deberíais saberlo. ¿Aparecerá automáticamente y con claridad en la Biblia la palabra del Señor retornado? ¿Eso lo habéis pensado alguna vez? Sí, tiene sentido. La verdad es que nunca se nos había ocurrido.
También yo acepté las falsas tradiciones del mundo religioso. Creía que toda la palabra y la obra de Dios estaban en la Biblia, y que no habría más palabra ni más obra de nuestro Señor a su regreso. Luego, tras estudiar atentamente la Biblia, de repente me di cuenta de que el Señor no podría permanecer en silencio a su regreso. El Señor realiza su obra mediante la expresión de su palabra. Decidme, ¿cómo hará su obra de los últimos días si no dice nada? El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». ¿Cómo se cumplirá esta promesa? Por lo tanto, tengo toda mi confianza en que el Señor expresará su palabra a su regreso. ¿Pero aparecerán automáticamente en la Biblia estas expresiones de su palabra? Cuando Dios hizo su obra en la era de la ley, y el Señor Jesús hizo la suya en la era de la gracia, la palabra de Dios no apareció al instante en la Biblia. Siempre pasaban muchos años después de que Dios realizara su obra, hasta que la gente utilizada por Dios recopilaba su palabra en la Biblia. ¿Es posible que aún no lo veamos? Desgraciadamente, si somos así de necios, no podremos salvarnos de ningún modo. Cuando el Señor realizó su obra, sabía que la humanidad pervertida nunca había visto su aparición, y que la primera vez que contactara con Dios encarnado, nadie le conocería verdaderamente ni advertiría su divinidad. Y nuestro Señor Jesús dijo: «Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará hacia toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que escuche, y Él os enseñará las cosas que vendrán». El Señor Jesús dijo claramente al hombre que aún hay muchas cosas que no ha dicho, porque en ese momento el hombre no estaba preparado para sobrellevarlas. Por eso el Señor prometió que regresaría en los últimos días para decirle todas las verdades que no entendía y las cosas que están por venir. Si ya toda la palabra de Dios está contenida en la Biblia, ¿cómo es posible que se cumpla la palabra del Señor Jesús? También hay muchas profecías en el Apocalipsis, tales como «el que puede oír, que oiga lo que el Espíritu dijo a las iglesias». Así como el maná escondido, el cordero que abre el libro y otras profecías, puede decirse sin duda que de estas profecías se deduce que el Señor retornado seguro expresará la verdad y llevará a cabo la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios. Y las parábolas del reino de los cielos de las que habló Él, y otras parábolas sobre separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras y al siervo fiel del infiel. Todo eso explica que a Dios aún le falta una etapa de su obra de los últimos días. Dios todavía tiene que hablar y hacer obra. El Señor Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras». Se ha cumplido la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días y la profecía del regreso de Jesús. Esto es algo totalmente innegable. Si la gente cree que la palabra y la obra de Dios solo están en la Biblia, y cree que no puede haber más palabra ni más obras fuera de ella, esa opinión es una herejía. Es engañar a la gente, alterar y perjudicar a la obra de Dios. Es un obstáculo, un escollo que impide que la gente acepte la nueva obra de Dios. ¿Es posible que aún no lo veáis claro? Así que al final la palabra y la obra de Dios no solo están en la Biblia. Así es. Así es, sin duda. Estimado anciano Im, me siento muy avergonzado tras haberte oído. Hay muchas citas bíblicas que profetizan que el Señor retornado manifestará más expresiones de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros, conocedores de la Biblia, quedarnos impasibles? Y somos tan arrogantes para sacar conclusiones de fantasías que creemos que toda la palabra y la obra de Dios están en la Biblia y que no hay más palabra ni más obras fuera de la Biblia. De ser así, ¿cómo se cumplirían las profecías bíblicas? Somos verdaderamente necios e ignorantes. Anciano Im, no es extraño que tu testimonio revele verdad y luz. Así que aceptaste a Dios Todopoderoso hace mucho.
¿Por qué no nos dijiste nada mientras investigabas la obra de Dios Todopoderoso? Ahora vas por delante y nos dejas atrás, ¿no? Sí. ¿No es así? Y eso está bien. Por tu testimonio de hoy, parece que tu aceptación de Dios Todopoderoso es acertada. Sí, claro que sí. Sin duda entiendes mucho más la verdad que nosotros. Resulta que nosotros nos hemos imaginado el regreso del Señor. Hemos limitado a Dios a la Biblia. Creíamos que ahí estaban toda la palabra y la obra de Dios. Y que Dios no podría venir a realizar ninguna otra obra que no estuviese citada expresamente en la Biblia. Ahora parece que, sin duda, era un tremendo error. ¿Cómo podrían estar en la Biblia la palabra y la obra del Señor Jesús retornado en los últimos días? Por no ver un problema tan sencillo, somos muy necios e ignorantes. Tienes razón en lo que dices. Sí, Tengo que leer muy bien y con mucho detenimiento la palabra de Dios Todopoderoso y entender la verdad para seguir los pasos de la Sí, obra. claro, sí. Así es. Sí. El anciano Im tiene tanta razón en lo que dice que sin ninguna duda es la verdad. Los pastores suelen decir que toda la palabra y la obra de Dios están en la Biblia y que la fe en Dios debe basarse exclusivamente en la Biblia. Pero lo que dicen es sin duda una falacia. ¿Cómo es posible que no lo hayamos visto antes? ¿Qué problema había? Al escuchar al anciano Im, nos damos cuenta de los errores del mundo religioso. Esto demuestra que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad. Solo la verdad puede hacernos pensar, ver con claridad y discernir. Amén. Ahora busquemos la verdad en vez de idolatrar a los pastores. No podemos confiar en la sabiduría bíblica que explican. Naveguemos por Internet para leer la palabra de Dios Todopoderoso y tendremos la esperanza de ser arrebatados ante Dios. Amén. Deberíamos mirar en Internet todos juntos. Bien dicho. Si hubiéramos examinado antes la palabra de Dios Todopoderoso, nos habríamos dado cuenta de estas mentiras hace mucho. Anciano Im, ninguno de nosotros sabía que llevabas más de un año examinando la palabra de Dios Todopoderoso. Ahora que lo pienso, tu testimonio está indudablemente iluminado y concuerda absolutamente con la verdad. Parece que el relámpago oriental tiene una verdad que todos deben buscar. No me opongo a ello. Pero aún no entiendo por qué la mayoría de los pastores del mundo religioso se resisten y condenan a Dios Todopoderoso e impiden que los creyentes busquen y examinen con libertad y persistencia su palabra y su obra. Lógicamente, los pastores conocen la Biblia y sirven a Dios, pero deberían conocer un poco a Dios. Si el relámpago oriental es el camino verdadero y la aparición y obra de Dios, ¿por qué no lo investigan en vez de oponerse a ellos y condenarlos? Este es un problema que no entiendo. Quiero oír tu punto de vista. Explícanos, por favor. Explícanos, por favor. Anciano Im, has logrado que los pastores del mundo religioso no te aten ni te controlen, y con valor investigas en Internet para buscar la huella de la obra de Dios. Tu fe y valentía son sin duda mayores que las nuestras. Sí. ¿Cómo llegaste a buscar la palabra de Dios Todopoderoso en Internet? Sí, es muy importante. Mucho. Cuando vi que los pastores del mundo religioso condenaban al relámpago oriental, sentí que sus acciones no estaban en línea con lo que nuestro Señor quería, y que iba en aumento su arrogancia al condenar y dar por falso y equivocado el camino cierto que nos ofrece el relámpago oriental. Eran soberbios e ignorantes, y hablaban sin ningún fundamento, sin una base que los hiciese reales. También citaban la Biblia usando las frases que les convenía fuera de contexto. Y, analizando las cosas, deduje que aquello no procedía del Espíritu Santo, que quienes decían esas cosas tenían segundas intenciones y mucha malicia. No eran en absoluto personas limpias y sinceras. Y me pareció que ahí había algo raro. Y también me pareció que el relámpago oriental podría ser el camino verdadero. Pues si no fuese así, ¿por qué razón esa gente cruel se vería atacada y respondería con su condena? En Internet vi claro que, aunque los pastores religiosos y el gobierno ateo del Partido Comunista Chino condenaban ferozmente y con el mayor de los odios a Dios Todopoderoso,
Cada vez se volvían hacia él más y más creyentes sinceros de todas las congregaciones y denominaciones existentes. Esto me recordó que, cuando el Señor Jesús se apareció para realizar su obra, ¿no fue objeto también de condena de la comunidad religiosa judía y del Estado romano? Pero por muy cruel que fuera la persecución de la comunidad religiosa judía y del Estado romano, el Evangelio del Señor se extendió con fuerza por el mundo. Desde la antigüedad el camino verdadero siempre ha sido perseguido. Lo que es de Dios prosperará. Amén. Así que me di cuenta de que sin ninguna duda Dios Todopoderoso podría ser la segunda venida del Señor Jesús. Solo la aparición y la obra de Dios verdadero pueden despertar en el régimen ateo del Partido Comunista Chino y el mundo religioso su condena más feroz y su cruel persecución. Allá donde se aparece Dios verdadero hay persecución. Sí, yo vi en Internet que la persecución del gobierno del Partido Comunista Chino al relámpago oriental es radical. Sí, lo sé. Eso es muy cierto. Así que investigué en la página web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Nada más empezar a navegar me sorprendí. La palabra manifestada en carne según Dios Todopoderoso y diversos vídeos, películas y canciones, todo estaba ahí. Se me abrieron los ojos. Había cosas para pasarse meses leyéndolas y viéndolas. En el mundo religioso nunca se disfruta de estas verdades y estos testimonios. Sin la menor duda, la gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso está siguiendo al Cordero al gran banquete. La verdad expresada por Dios Todopoderoso es rica y generosa. No solo desvela los misterios de los 6000 años del plan de gestión de Dios, sino que también explica el origen de la perversión humana, cómo Satanás pervirtió al hombre, el alcance de la perversión satánica del hombre, las raíces de la resistencia del hombre hacia Dios, cómo Dios nos salva y perfecciona y hace buenos creyentes. ¿Por qué Dios se encarna en los últimos días para realizar su obra del juicio? El objetivo y significado de esta obra. Las partes en que se divide el fin de la humanidad. ¿Quiénes se salvarán y entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes serán eliminados? ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Cómo Dios terminará por fin esta era? ¿Cómo se hará realidad el reino de Cristo y muchas cosas más? Todo se describe muy claramente en la palabra de Dios Todopoderoso. La obra de Dios Todopoderoso en los últimos días cumple plenamente todo lo profetizado por el Señor Jesús. La palabra de Dios Todopoderoso es toda la verdad. La verdad que conquista el corazón del hombre y le convence del todo. Quien tenga espíritu y corazón limpios y vea clara la palabra de Dios Todopoderoso, creerá firmemente que es la voz de Dios y será arrebatado ante su trono. No pensé que la palabra de Dios Todopoderoso era tan generosa. Sí. Tendremos que echarle un vistazo. Tras reflexionar sobre esto, me ha hecho ver clara una cosa. El motivo por el que los pastores del mundo religioso están cerrando iglesias de forma implacable. Y en cuanto al juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días, ellos no buscan y en cambio condenan. Y solo se creen los rumores y mentiras que difunde en Internet el gobierno ateo del Partido Comunista Chino. Procuran impedir a los creyentes estudiar y aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. En todo esto se encuentran las malvadas intenciones y estrategias de Satanás. Así pues, temen que la gente sincera y simple escuche la palabra de Dios Todopoderoso, como la auténtica verdad y la voz de Dios, que acabe volviéndose hacia la fe en Dios Todopoderoso. Y que no quede ya nadie que escuche sus anticuados, rutinarios conocimientos y toscos conceptos de la doctrina sobre la Biblia. Por ese motivo peligran su estatus y su sustento vital. Y por eso se resisten y condenan ferozmente a Dios Todopoderoso. Aparte de eso, no tienen ningún motivo. A los pastores les obsesionan su estatus y su sustento. Todos lo saben. La obra de Dios de los últimos días es muy reveladora. Descubre a los verdaderos creyentes, a los falsos y a los incrédulos que comen pan hasta saciarse. Quienes aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días son vírgenes prudentes. Todos ellos serán arrebatados ante el trono de Dios, disfrutarán del río de la vida que fluirá del trono y serán salvados y perfeccionados por Dios.
Todos ellos son los vencedores formados por Dios en los últimos días. Mientras que aquellos que rechazan la obra de Dios de los últimos días serán abandonados por Él. Si siguen sin investigar el camino verdadero, cuando lleguen los grandes desastres, se quedarán llorando y rechinando los dientes. Entonces, así muestra Dios a las personas en los últimos días. Sí, es distinto de lo que queríamos. Dios es verdaderamente sabio. Las palabras del anciano Im son muy importantes y esclarecedoras. Si Dios Todopoderoso no hubiera expresado tantas verdades, ¿cómo habrían sido tan claras e iluminadas las palabras del anciano Im? Me parece que bien vale la pena buscar el camino de Dios Todopoderoso. ¿Cómo he sido tan ciego hasta ahora? Él lleva más de un año investigando el camino verdadero. Ha aprendido mucho y yo no tenía ni idea. Soy muy necio e ignorante. ¿Será Dios Todopoderoso el regreso del Señor Jesús? Si eso no fuera la expresión de la palabra de Dios, el anciano Im no habría avanzado tanto en tan poco tiempo. Ahora otros le han seguido y solo yo me he quedado atrás. Tengo claro que yo también tengo que seguirle. Si no, el Señor me abandonará para siempre. Anciano Im, tras oír tus palabras, mi corazón está lleno de emoción. Dios Todopoderoso ha expresado tantas verdades y tanta gente ha oído la voz de Dios y ha sido arrebatada ante su trono. ¿Por qué yo no lo sabía? También vi que el gobierno ateo del Partido Comunista Chino y el mundo religioso se resistían feroces a Dios Todopoderoso y que se inventaban rumores falsos, sin escrúpulos, tendían trampas y desprestigiaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Cómo no pude darme cuenta de que esto podría ser la aparición y obra de Dios? Pues porque desde la antigüedad el camino verdadero siempre ha sido perseguido. Allá donde se aparece Dios son más duras la condena y la resistencia de las fuerzas satánicas, y donde se persigue con más saña al pueblo elegido de Dios. Ahora me doy cuenta de que fui muy torpe. Es que no me daba cuenta de esto que ahora veo claro. En estos años hemos escuchado a los pastores y nunca hemos conocido ni leído el camino del relámpago oriental. Por haber sido ciegos y porque no nos lo han mostrado, nos han controlado los líderes religiosos. Ya no podemos escondernos como cobardes y cerrar la puerta a la verdad. Investiguemos enseguida la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Amén. Amén. Bien dicho, anciano Yang. Antes creíamos ciegamente las palabras de los pastores. Estábamos bajo su control. Pensábamos que la fe en Dios debía basarse solo en la Biblia y que toda la palabra de Dios estaba solo en ella. Ahora que lo pienso, esto resulta problemático. Sí. Está incompleto. Si el Señor Jesús viene a expresar su palabra, ¿quedará registrada en la Biblia? Si el Espíritu de la verdad comienza a hablar, son palabras que no aparecerán en la Biblia. Era muy necio e ignorante y no me daba cuenta. Algunas opiniones de los pastores de la comunidad religiosa son discutibles. Ya no nos pueden controlar con esos puntos de vista erróneos. Así es. No podemos negar de ningún modo la verdadera palabra de Dios. Pero lo que dice la Biblia no es toda la palabra de Dios. ¿No debería estar bien que nuestra fe en Dios se basara en la Biblia? Respecto a esta pregunta, dinos algo más. Sí, dinos. Anciano Lee, piensa que solo llevo algo más de un año leyendo la palabra de Dios Todopoderoso. Todavía es poca mi comprensión de su palabra. Hay aspectos que no puedo explicar claramente. Mejor, nos vamos a la Iglesia de Dios Todopoderoso, para que sus testigos nos ilustren mejor sobre algunas cosas.
Sí, muy interesante. Sí. Es buena idea. Eso está bien. No os lo ocultaré. Tengo un amigo que cree con mucha fe en Dios Todopoderoso. Una vez me dio testimonio de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, pero lo rechacé. Lamento de veras sacar este asunto ahora. ¿Conoces el Evangelio de Dios Todopoderoso? Nos lo deberías haber dicho antes. Si nos lo hubieras dicho, lo habríamos investigado. Sí, es verdad. Lo habríamos investigado a fondo. Sí, hace tiempo. Me da vergüenza hablar de ello. Si hubiera empezado a investigar entonces, ¿no habría logrado ya algún resultado? Tiene mucho sentido lo que dice. Tras oír tu testimonio sobre la palabra de Dios Todopoderoso, me he dado cuenta de que su palabra es la verdad. Ahora tengo que buscar e investigar. No puedo aplazarlo más. Muy bien. Vamos mañana a la iglesia de Dios Todopoderoso. Así podremos investigar. Estupendo. Sí, perfecto. Me parece una idea increíble. Siga. Sí.